Cuando se reúnen, recitan salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor con todo corazón. Efesios 5:19. Hey there, soy Jaguar Negro y hoy vamos a leer un salmo. La fe viene por escuchar la palabra, dice la Biblia. Y también tenemos que aprender la Biblia, la tenemos que saber, la tenemos que conocer, la tenemos que tener grabada acá, la tenemos que tener grabada acá. Y eso no va a pasar si no la leemos, no va a pasar si no empezamos a abrirla, leerla, escucharla, comentarla, discutirla, debatirla. Es por eso que vamos a leer hoy un salmo, vamos a leer el Salmo 1, porque el que canta reza 2 veces, dijo San Agustín. ¿Y qué es un salmo? El salmo es una canción. Tristemente se nos perdieron las partituras, no vinieron en la Biblia, así que no sabemos la música que tiene. Pero tenemos la letra. Y pónganle la música que quiera cada uno. Vamos a leerla y vamos a abrir un poquito. Salmos, libro primero. Salmo 1. De las 2 sendas, la del justo y la del impío. Bienaventurado aquel que no atiende el consejo del impío, ni las sendas del pecador se detiene, ni se sienta en la tertulia de los burladores. Antes bien, tiene en la ley de Yahvé su complacencia, y en ella medita día y noche. Será como un árbol plantado a la vera del arroyo, que en su tiempo dará su fruto, cuya hoja no se marchitará. Cuando emprenda, tendrá un buen suceso. No así los impíos, sino que como la paja que arrebata el viento. Por eso no prevalecerán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Pues conoce Yahvé el camino de los justos, pero la senda de los pecadores acaba mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dos caminos se abren frente a nosotros. Es nuestra vida diaria. Tenemos 2 caminos. Y depende el que elijamos, nuestra vida va a terminar de una forma u otra. Aquellos que sepan un poco de matemáticas, aquellos que tengan la cabeza ya cansada de trigonometría o geometría o cualquiera de esas cosas que usan triángulos, ángulos, etc., saben que cuando se cae en el ángulo se cambia un poquito nomás, mínimo, que ni nos damos cuenta. Acá cambia mucho, porque acá no se nota el cambio, pero a la distancia se nota. Una mínima desviación puede significar un cambio completo de camino. Puede significar terminar en un lugar o terminar en otro. Acá también tenemos 2 opciones. La opción de Dios o la opción de no Dios. Tenemos la opción de elegir a Dios o tenemos la elección de no elegir a Dios. Podemos ser sabios o podemos ser necios. Podemos ser justos o podemos ser pecadores. Todo el mundo es un pecador. Escuchen, entérense. Todos, me incluyo, te incluyo, todos somos pecadores en algún punto. La diferencia acá entre el justo y el pecador no es que el justo no tiene pecado, sino que el justo peca, pero no elige el pecado. El justo peca, se cae, se embarra, pero se levanta y sigue. En la Biblia no hay un solo personaje, con la salvedad de 2 que son María y Jesús, ningún personaje humano que haya pasado por la Biblia que no haya tenido pecados. Todos en algún momento, todos fueron débiles. Elijan al que quieran. Jonás es uno de los mayores exponentes. Gedeón, Sansón, todos los reyes, David, el gran David. El gran David es uno de los que más se embarró. Salomón, el sabio Salomón. Saúl, el primer rey de los judíos. Todos y cada uno. Noé, Abraham, Adán, todos los personajes de la Biblia
Dios no elige personas perfectas. Dios elige personas imperfectas que intentan ser cada vez menos imperfectas. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Eso es lo que tenemos que considerar. Si nos caemos, somos pecadores. Tenemos que sabernos pecadores. Pero no tenemos que elegir ser pecadores. Ahí radica la diferencia. Ahí es donde está el ángulo que nos hace terminar en un lugar o el otro. Ese es el vértice. Ese lugar es donde la vida se empieza a desviar para un lugar o para otro, para Dios o en contra de Dios. Aquel que le va a ir bien, dice la Biblia, que dice el Salmo 1, el primero de todos los 150 salmos, el primero dice esto: tenemos dos caminos frente a nosotros. El que elige el buen camino se deleita en la ley de Dios, la medita noche y día, y esa es su alegría, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la ley de Dios quizás parece difícil, pero la ley de Dios es buena, porque Dios no es injusto y Dios no es caprichoso. Dios no es caprichoso, eso nos tiene que quedar en la cabeza. Nosotros somos los caprichosos que no queremos hacer lo que Él nos dice. Pero lo que Él nos dice, lo dice porque nos ama, lo dice porque tiene un motivo, no es porque sí. Incluso, aunque parezca ridículo, su motivo tiene, que nosotros no podemos ver, pero que Dios sí puede ver. Y no tenemos que confiarnos en nuestra vista, tenemos que confiarnos en la de Dios. Un ciego, por ejemplo, cuando va a cruzar la calle, ¿qué hace? Le pide a otro que le ayude a cruzar. ¿Por qué? Porque no puede, porque no ve si viene un auto o no. Algunos se confían en su oído. No sé, cada uno tiene su propia técnica, pero le pide a otro que le ayude a cruzar la calle. Y se confía en aquel que ve más que él, aquel que tiene una capacidad superior. Eso tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que considerarnos ciegos, niños que no conocen los motivos de los padres, y hacerles caso, porque ellos saben más, ellos conocen más. Eso es lo que tiene que ser nosotros con la ley de Dios. Los mofadores, los burladores, depende de la traducción. No sentarse en la tertulia de los burladores, no sentarse en la reunión de los mofadores. He visto varias versiones, pero todo significa lo mismo. Ya hablamos de esto, el chisme. Bueno, ¿para qué sentarnos a hablar, a chismosear de otro, a burlarnos de otro, a criticar, a tirar piedras? ¿Para qué ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio? Eso lleva a mal término. No es bueno, así que rajen para otro lado. Cuando empiece la próxima discusión de sus amigos o algo donde empiecen a criticar a otros, discúlpeme, tengo que ir al baño. Mutis a la derecha, se van. O intenten sacar el tema para otro lado, intenten desviarlos, váyanse por la tangente, así cambian el tema y van a algo más interesante. Algo que de verdad construya, que edifique. Y este es el punto más importante. Aquel, el justo, que sigue los senderos de Dios, es como un árbol plantado a la vera del río. ¿Qué significa esto? Un árbol plantado queda firme, sopla el viento y no se lo lleva. En cambio, ¿qué es el impío? Como paja dispersa que cuando sopla el viento se la lleva. Muy poético, ¿no? Pero es en serio. Aquel que no está arraigado en Dios, arraigado viene de raíz. El árbol tiene raíz, se arraiga en el suelo, por eso es difícil sacarlo. La paja está suelta. Aquel que no está arraigado en Dios, el primer soplido lo lleva, pero aquel que tiene una fe firme, aquel que está confiado, aquel que está arraigado, permanece, queda. Y a la vera del río, ¿qué significa? No se va a secar. No se va a secar aunque no haya lluvia, el río lo va a alimentar. El río, que en este caso es Dios, el agua viva, la fuente de agua viva, lo va a alimentar. Entonces consideren esto, ¿vamos a estar firmes o vamos a estar dispersos en el aire? Vamos a ser como la paja seca, está seca, que ya no tiene vida, solo sirve para ser prendida a fuego, para usarse de cama, en todo caso. Vamos a ser un árbol
que está firme, que da sombra, que da frutos, que está vivo. Porque esa es la diferencia. El que elige a Dios, elige la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O vamos a elegir el otro camino, que no nos lleva a Dios y nos conduce inevitablemente a la muerte, porque el salario del pecado es la muerte. Dos caminos. Ustedes eligen. Díganme qué camino van a elegir. Díganme qué quieren que hable. Después vamos a hacer sobre el Salmo 2. Díganme si tienen algún comentario sobre el Salmo 2, alguna idea, punto que les guste hablar, alguna canción temática. Necesito canciones para los intros. Tengo muchas, pero para algunos temas me faltan, así que díganme frases de canciones, donde puedo buscarlas. Díganme libros, series y películas que quieren que hablemos. Díganme cualquier cosa. Búsquenme en Facebook. Búsquenme en fanfiction y lean mis cuentos. Nada, díganme cualquier cosa. Si necesitan ayuda, si quieren hablar, si necesitan cualquier cosa. Y díganme de qué quieren que hable. Porque ya se dieron cuenta de que hablar me encanta y no puedo parar. Así que dejamos acá. Aguárnalo. Bye. Like a tree planted by the water, we never will run dry. So living